Vamos a ver ecuaciones de segundo grado y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se identifica, ¿vale? Esto es un tema más bien de segundo de la ESO, incluso tercero de la ESO si me apuráis. Entonces, fijaros, yo os he escrito aquí la expresión genérica de una ecuación de segundo grado. Entonces, tenéis que tener claro, lo primero, para que una ecuación sea de segundo grado, y estamos hablando de ecuaciones polinómicas de momento, lo único que tiene que tener es alguna incógnita. Normalmente para vosotros suele ser x la incógnita, aunque podría ser otra letra perfectamente, pero en principio una x al cuadrado. Si tiene alguna x al cuadrado, entonces será una ecuación de segundo grado. Después tendrá, ya veremos que puede tener más x o números, o etcétera. Pero lo que es imprescindible para que sea una ecuación de segundo grado es que haya al menos un término con x cuadrado. Vale. Nosotros necesitamos siempre cualquier ecuación que sea de este tipo, ponerla de esta manera. Es decir, tenemos que poner todo lo que haya a un lado del igual y al otro lado del igual debería quedarme un cero. Si lo tenemos así, entonces se va a corresponder con todas estas fórmulas que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a empezar primero a explicar cómo es y hacer unos ejemplos claros, y en otro momento haremos otros ejercicios un poco más elaborados a lo mejor, ¿vale? Mirad, para empezar, lo que tenéis que saber es que en principio a una ecuación que pueda tener x cuadrado, pues evidentemente si tiene un término de x cuadrado, puede tener un término en x y puede tener un coeficiente que no tiene x, un número, digamos, suelto sin incógnita, ¿vale? Y todo ello igualado a 0. Entonces, si tenemos esto, primero tenemos que entender que hay dos maneras. Primero, puede ser completa. Llamamos una ecuación de segundo grado completa cuando existen todos los términos. Es decir, hay un término con x cuadrado, hay otro término solo con x y también hay otro término con números, sin x. Si tiene los tres, entonces decimos que es completa. Y ya veremos qué se puede hacer con esta fórmula. Pero también puede suceder que sea incompleta. Nosotros decimos que una ecuación de segundo grado es incompleta si falta alguno de estos términos, ojo, que no sea el de x cuadrado, porque si el de x cuadrado faltara, ya no sería una ecuación de segundo grado. O sea, ese término tiene que existir siempre. Ahora bien, ¿qué podría pasar para que fuera incompleta? Podrían pasar sobre todo tres cosas. Podría pasar que no hubiera c, es decir, que la ecuación fuera de este tipo, ¿vale? Que no hubiera b, es decir, que no hubiera el término del medio, sin esto, que fuera de este tipo, o incluso que no hubiera ni b ni c. Imaginad que falta todo esto. Entonces tengo el término de x cuadrado. Estos son los tres casos de incompleta, que además son los más sencillos, ¿eh? Entonces, fijaros. Yo supongo que los tres casos son nuestros muy fácil. Imaginémonos que no hay término b, es decir, no hay término del medio, con lo cual es una ecuación en la que solo tengo una x al cuadrado con su número, su coeficiente, y otro número, es decir, no tengo x en ningún sitio, ¿de acuerdo? Es de este tipo, ax cuadrado más c. Fijaros, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la x. Entonces, ¿cuáles son de este tipo? Pues de este tipo son, por ejemplo, esta. Yo tengo un término de x cuadrado y un número, pero no tengo ningún término con x. ¿Os dais cuenta? Este término aquí no está en ningún sitio. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente despejar. Entonces, si yo despejo aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer que x cuadrado sea igual, este 9 que está aquí a este lado pasaría al otro lado positivo, me quedaría x cuadrado igual a 9. Entonces, a partir de ahora lo que tenéis que hacer, muy importante, acostumbraros a hacerlo siempre, es cuando yo despeje este x cuadrado, lo que voy a hacer es x igual a raíz cuadrada de 9. Digamos que lo que hemos hecho es un paso que no lo vamos a hacer, este paso intermedio no lo vamos a hacer habitualmente, pero que tengáis en cuenta que es como si tuviera la x cuadrado, le saco raíz cuadrada a este término y lo igualo a la raíz cuadrada del otro lado. Sería algo así. Digamos que esto normalmente no se escribe, yo paso directamente aquí, ¿vale? Pero es muy importante que tengáis en cuenta que cuando yo saco raíz cuadrada de la x y aquí pongo raíz cuadrada de 9, es imprescindible poner más menos 9. Es decir, esto va a tener dos soluciones, x igual a menos 3 y x igual a más 3.
Hombre, es evidente que si yo aquí en esta x sustituyo más 3, 3 al cuadrado es 9, y 9 menos 9 me da 0. Si sustituyo menos 3, pues menos 3 al cuadrado me va a quedar más 9 también, y 9 menos 9 también es 0. Con lo cual, los dos valores de ese número, positivo y negativo, en este caso el 3, son válidos para esta ecuación. Las soluciones serían estos dos. Vale. Pero ojo, aquí tengo dos soluciones. ¿Qué sucedería aquí? Que si yo despejo, ¿vale? Porque esta es del mismo tipo, solo tengo cuadrado sin x y un número, me quedaría x cuadrado y el 9 pasaría restando, y me quedaría menos 9. ¿Pero qué sucede? Que esto es imposible, esto no tiene solución porque cualquier número al cuadrado me quedaría positivo, nunca voy a conseguir que sea negativo. Con lo cual, si me sale algo de este tipo, voy a decir que no hay solución, ¿vale? Entonces, lo primero es saber que las ecuaciones de segundo grado no siempre tienen solución. Esta no la tiene, vale. Esta, evidentemente, es del mismo tipo, fijaros. Tengo un término con x cuadrado y todo lo demás son números. En principio no responde a digamos, al esquema, a este icono que tengo aquí, pero claro, yo el 4 le puedo pasar restando o el 8 sumando, ¿me explico? Si despejáis, me puede quedar que 2x cuadrado es igual a... Este menos 8 pasaría sumando y me quedaría 8 y 4, 12. Y ahora, para despejar el 2, me quedaría x cuadrado igual a 12 entre 2, que sería 6, claro. Y aquí me quedaría que la x sería más menos la raíz cuadrada de 6. Entonces, fijaros que las ecuaciones de segundo grado pueden tener soluciones exactas, me puede dar 2, me puede dar 0, me puede dar 6, pero también pueden tener soluciones, digamos, que no son exactas, son decir, que tienen raíces, tienen decimales, tienen fracciones. Entonces, en este caso, pues más menos raíz de 6. Podéis poner el decimal, podemos hacer con la calculadora la raíz de 6 o simplemente dejarlo así, ¿vale? Estos son dos soluciones, más raíz de 6 y menos raíz de 6. Fijaros, estos tres son de este tipo, ¿vale? Del primero. Vamos a hacer del segundo, si no hay c, es decir, ¿y qué sucede? No, perdón, estos son del tercero, vamos a hacer el tercero, que el segundo me interesa más. Vamos a hacer de este tercero. Entonces, fijaros, ¿qué sucede si no hay este término y este tampoco? Lo único que tengo es una x cuadrado con el número que sea igual a 0. Vale, estos son los más sencillos de todos porque, fijaros, si yo tengo que 2x cuadrado es 0, esto solamente tiene una solución, y es que x valga 0, no tiene otra. Da igual el número que tengamos en la x cuadrado, aquí tengo 2, aquí tengo menos 3, es igual. Si algo por x, un número por x cuadrado es 0, la única solución posible es que x es 0, no hay más. Entonces, estas, no creo que os las pongan evidentemente en ningún examen, pero vamos, que sepáis simplemente que cuando tengo esto, la solución es únicamente 0. De hecho, os lo pongo aquí, ¿vale? Pero a mí me interesan mucho esas del medio, ¿vale? Antes de llegar a las completas, que las haremos ahora en otro vídeo, pero estas son muy importantes. Estas son, de estos casos, con mucha diferencia, las más importantes son estas. Fijaros, os he puesto aquí unos ejemplos, ¿no? Entonces, yo os digo, cuando tengo algo de ese tipo, en el que tengo un término con x cuadrado, otro término con x, pero no hay números sueltos, es decir, no tengo ningún número sin x, o tengo x cuadrado y tengo algo con x. Aquí lo mismo, tengo un término con x cuadrado y un término con x. Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Es decir, en ningún momento me aparece un número que no tenga x. Vale. Cuando sucede esto, siempre tenéis que sacar factor común, ¿vale? Es decir, mirad, esto, evidentemente, yo lo puedo poner como x, y si sacamos factor común a la x, me va a quedar aquí una x, aquí el más, y aquí un 2, os dais cuenta, ¿verdad? 2 igual a 0. Me va a quedar de ese tipo. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un principio, a ver, matemático básico, que es, yo aquí lo que tengo es que esta x por ese paréntesis me tiene que dar 0. Fijaros, es como si tuviera algo así que a por b ha de ser 0. Si yo os dijera que algo que llamo a por otro algo que llamo b tiene que ser 0, vosotros me diríais, ¿cuál es la única posibilidad para que eso se cumpla? Pues una de dos, o la a es 0 o la b es 0, no hay más. Si a no es 0 y b tampoco, pues a por b es imposible que sea 0, ¿verdad? Entonces, esto lo vais a aplicar siempre. Entonces, cuando tengamos algo de este tipo, directamente hacéis una llave y ponéis
dos opciones. Que este primer término que está multiplicando, que es x, sea 0. Esa es la primera opción. Si x es 0, eso se cumple, porque 0 por cualquier cosa que haya aquí dentro ya es 0. Luego es una solución válida. Pero la otra opción es que todo este paréntesis, digamos, x más 2, sea 0. Porque si este paréntesis es 0 y está multiplicando a la x, entonces seguro que es 0 también. Pero claro, aquí evidentemente puedo despejar fácilmente y para que x más 2 sea 0, pues si despejáis, x debería valer menos 2, es decir, pasar el 2 al otro lado. Entonces en principio voy a tener dos soluciones, el 0 y el menos 2. Ahora veréis que cuando tengo ecuaciones de este tipo, el 0 siempre es una de las dos soluciones, ¿vale? Pero hay que ponerla siempre y hay que poner las dos. Aquí, por ejemplo, ¿puedo sacar factor común? Pues sí, puedo sacar factor común a x o a 2x, ¿vale? Fijaros, si saco factor común a 2x, este 2 lo he sacado, de aquí he sacado una x y me queda otra. Voy a poner x. Ya lo pongo menos. Si a este 4 le saco un 2, me queda otro, ¿vale? Y ya he sacado la x aquí, os dais cuenta, ¿no? Igual a 0. Entonces, fijaros que me queda muy similar. Entonces, ahora tendré algo por algo igual a 0. Vuelvo a tener, digamos, dos opciones. Que 2x sea 0, ¿vale? O que el paréntesis x menos 2 sea 0. Solamente hay esas dos posibilidades. Pero para que 2 por x sea 0, como 2 es un número que no es 0, pues la x tiene que ser 0, no hay otra posibilidad. Es decir, aquí la x ha de ser 0. Y si aquí despejáis para que x menos 2 sea 0, el 2 pasaría al otro lado sumando, pues evidentemente la x tendría que valer 2. Y tendríamos de nuevo dos opciones, el 0 y el 2. Vale, hagamos estos así un poco rápidos. Fijaros, aquí, ¿qué os parece si sacamos 3x factor común? Y me quedaría un menos x, ¿correcto? Y ahora un más un 3, igual a 0. De tal manera que este menos x por este 3x, evidentemente me quedaría menos 3x cuadrado. Vale, entonces ahora simplemente ponemos 3x igual a 0 y menos x más 3 igual a 0. Aquí en este caso tenemos lo mismo de antes, la x, la única opción es que valga 0, y aquí tengo que menos x más 3 es 0. Es decir, volvemos a despejar, por ejemplo, esta menos x al otro lado, y me queda que x valdría 3. ¿Vale? Todos tienen el mismo método, todos tienen x0 y otro valor, ¿vale? Igual que todos son iguales. Imaginad que aquí saco factor común a la x, pues me quedaría aquí una x más, y bueno, en este caso, por ejemplo, os he puesto una fracción para que lo veáis. Si saco factor común a x me queda un medio, ¿lo veis? Un medio, igual a 0. Evidentemente tenéis que saber sacar factor común a cualquier expresión, y aquí lo mismo de siempre, x0 o x más un medio igual a 0. Esto lo volvemos a despejar y me vuelve a quedar x igual a menos un medio, que sería otro valor, ¿vale? Bueno, estas son bastante sencillas, entonces vamos a hacer también las completas, que son un poquito más elaboradas y son las que más suelen entrar. De todas las maneras, tened en cuenta que las ecuaciones de segundo grado pueden tener dos soluciones como mucho, pero también pueden tener una y también pueden no tener ninguna, en cualquier caso, ¿no? En cualquiera de los casos, ¿eh? Vale, vamos a hacer ahora otro vídeo con las completas. De todas maneras, chicos, trabajad y mucho ánimo.